La seguridad y salud en el trabajo en el Perú ha tomado un papel predominante en los últimos 9 años. La demanda de profesionales capacitadas en este área ha sido impresionante. Podría decir que ha sido exponencial la forma en la cual las organizaciones han buscado profesionales que estén técnicamente capacitados para poder gestionar la seguridad y salud de sus trabajadores. Este boom de la seguridad y salud lo tenemos desde el año 2011, dado que en este año se promulga la famosa ya Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, que tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Esta ley obliga a las organizaciones a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo vamos a simbolizar así: sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, este boom se da a pesar de que nosotros ya teníamos, por ejemplo, en el año 2005, 6 años hacia atrás, teníamos un reglamento de seguridad y salud. Ese reglamento era el Decreto Supremo 009/2005 TR. Este reglamento buscaba, como su mismo nombre lo dice, reglamentar a una ley que debía ser la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero lamentablemente esta ley nunca llegó y tuvimos que esperar 6 años para tener la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que dentro del marco normativo era la primera vez que se le daba este rango, el rango de ley, a una norma asociada a la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta ley se reglamenta en el año 2012 con el Decreto Supremo 005/2012 TR. Tanto la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo como su reglamento han tenido modificatorias en el tiempo, modificatorias que iremos comentando conforme vayamos avanzando las sesiones. Por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, se modificó con la Ley 3222 y su reglamento tuvo modificación automática con el Decreto Supremo 006/2014 TR. Sobre eso también ha habido algunas modificaciones más que, como les repito, iremos comentando en el transcurso de las 24 sesiones que tengamos. Esta ley obliga a que las empresas implementen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, nosotros también hemos tenido o tenemos otras normas asociadas a la seguridad y salud que también datan inclusive de años anteriores. Por ejemplo, en el año 98 se da el Decreto Supremo 003/98 SA, que es más conocido como la norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo. Tenemos normas también asociadas netamente al cuidado de la salud del trabajador. En el año 2005, por ejemplo, se aprobó el Decreto Supremo 015/2005 SA, que considera los valores límites permisibles, también llamados TLBs, valores límites permisibles para lo que son agentes químicos. Cuando veamos nosotros una sesión exclusiva de lo que son agentes químicos, material particulado, partículas respirables, inhalables, gases, vapores, nieblas, entre otros, vamos a hacer directamente mención a esta norma. En el año 2008 tenemos también nosotros otra norma que hace ya no la prevención del trabajador en términos de agentes químicos, sino trabaja un poco más lo que son los agentes físicos. Este es la resolución ministerial 375/2008 TR.
Esta resolución ministerial 375/2008 TR tiene por nombre la famosa norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo ergonómico. En esta norma, por ejemplo, vamos a encontrar agentes físicos como es ruido, vamos a encontrar otro agente físico como es iluminación, vamos a encontrar parámetros para vibración, vamos a encontrar parámetros para estrés térmico, y como su mismo nombre, la norma la menciona, vamos a encontrar los procedimientos recomendados para hacer evaluación de riesgo ergonómico. Entonces, dentro de este esquema legal tenemos normas netamente orientadas a lo que es implementar un sistema de gestión y normas orientadas netamente a lo que es hacer prevención de enfermedades. Podemos citar también a otras normas. Por ejemplo, en el año 2008 también se establece el listado de enfermedades profesionales. En este año también se establece el listado de enfermedades profesionales. Este listado de enfermedades profesionales se da con la resolución ministerial 480. Y así hemos tenido también nosotros otras normas, ¿no? Sin embargo, el boom de la seguridad y salud, por llamarlo así, lo tenemos desde el año 2011, ¿no? Dado que el tema de seguridad y salud tiene por primera vez, como lo mencionaba, el rango de ley. Entonces, a partir de este año es que boom, absolutamente todas las empresas se ven obligadas a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud, y en el contexto de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud se introducen también todas las normas asociadas a esta, ¿no? La SSTR, agentes químicos, agentes físicos, listado de enfermedades profesionales y todas las normas que vamos a ir revisando en el transcurso de las sesiones. Esta ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley 29783, señala que las organizaciones deben adoptar un enfoque de sistema de gestión de seguridad y salud. Entonces, tenemos que definir de forma clara qué es un sistema de gestión de seguridad y salud, porque se habla mucho de eso, ¿no? Implementemos un sistema, consultorías para un sistema de gestión, auditorías de un sistema de gestión, etcétera, etcétera. Y lamentablemente muchos inclusive trabajamos en seguridad y salud, pero no tenemos claro realmente cuál es el concepto de un sistema de gestión. Entonces vamos a definir nosotros un sistema de gestión de seguridad y salud en un trabajo de la siguiente forma. Veamos. Para poder hacer una definición clara, sencilla y lo más entendible posible, iríamos por partes. Vamos a definir nosotros qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tendremos que definir qué es un sistema en primera instancia. Y un sistema nosotros lo vamos a definir como el conjunto de elementos de una empresa. La pregunta sería, ¿de qué elementos dispone una empresa? ¿Cuáles son los elementos de los cuales dispone una organización? Por ejemplo, una empresa puede disponer de personas, puede disponer de maquinarias, puede disponer de procesos, puede disponer de recursos económicos, puede disponer de infraestructura, etc. La cantidad de elementos de una organización va a depender del tamaño de la organización. Hay organizaciones que son más pequeñas, hay organizaciones que son más grandes. Eso depende de la organización, ¿no? Entonces, repasando, tendríamos que un sistema es el conjunto de elementos. Por ejemplo, personas, procesos, recursos económicos, infraestructura como tal, de repente maquinarias, y podríamos seguir mencionando más elementos de la organización de acuerdo al tamaño que tenga esta. Eso es un sistema, un conjunto de elementos. Ahora, si nos vamos a la segunda
palabra que es gestión, quizás venga una de las palabras más importantes y que a veces siento que no le toman tanta importancia. La gestión es la capacidad de administración de estos elementos. Eso significa que la organización tiene que tener capacidad de poder gestionar cada uno de estos elementos. ¿Cómo gestiona usted a las personas? ¿Cómo gestiona usted a los procesos, a los recursos económicos, a la infraestructura, a las maquinarias? ¿O cómo usted administra a los otros elementos que tiene la organización, que pueden ser muchos o pueden ser pocos? Entonces la gestión es la correcta administración de estos elementos. Si unimos los términos y hablamos entonces de sistema de gestión, podríamos indicar que un sistema de gestión es la correcta administración de los elementos de una empresa. Pero ¿para qué los voy a administrar? ¿Qué es lo que busco con esta administración? Lo que nosotros vamos a buscar con esta correcta administración de estos elementos es algo en específico. Y depende a qué esté orientado su sistema de gestión. Si es que el sistema de gestión está enfocado en la seguridad y salud del trabajador, nosotros administramos a este conjunto de elementos para poder lograr un objetivo que obviamente va a estar relacionado con esta implementación. En ese sentido, la gestión está orientada en la seguridad y salud de los trabajadores. Seguridad, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de prevenir accidentes. Salud, con el objetivo de prevenir enfermedades. Entonces son dos los objetivos claros del sistema de gestión de seguridad y salud. El primer objetivo es evitar accidentes laborales y el segundo es evitar enfermedades asociadas al trabajo. Seguramente usted en algún momento ha visto un plan de seguridad y salud, y el plan de seguridad y salud tiene ciertos objetivos generales, ciertos objetivos específicos, pero créame que todos los objetivos generales o específicos siempre van a estar orientados a poder buscar esto: evitar dos cosas: que el trabajador en la organización se vaya a accidentar y el trabajador en la organización se vaya a enfermar. Lamentablemente, muchos profesionales que se empezaron a meter en campos de seguridad y salud solamente se formaron dentro de sus procesos de capacitación en evitar accidentes. La mayoría. Y es importante, por supuesto que es importante, porque es uno de los objetivos del sistema de gestión. Pero no es el único. El otro objetivo es el de evitar enfermedades. Y es ahí una de las grandes debilidades que tienen hoy en día los sistemas de gestión que se han implementado en el país. De que no todos los profesionales que trabajan en seguridad y salud están formados técnicamente para evitar enfermedades asociadas al trabajo. ¿Y por qué se les hace más sencillo el tema de accidentes? Porque el tema de accidentabilidad es inherente al ser humano. Usted en el campo laboral se puede dar cuenta de alguna forma cuando el trabajador, cualesquiera que fuese se vaya a accidentar. Si este trabajador en el campo laboral llegase a sufrir un accidente, para usted le va a ser sencillo darse cuenta cuando el trabajador se accidentó, ¿no? Porque si el trabajador pierde un dedo, ¿no? Obviamente es un suceso que nadie desea, pero si el trabajador llegase, supongamos, a perder un dedo, absolutamente todos van a saber que el trabajador ha perdido el dedo. Pero si este trabajador se está enfermando, está teniendo problemas con su sistema auditivo, no necesariamente todos se van a dar cuenta de ese detalle. Muchas veces se dice que el tema de accidentabilidad es inherente al ser humano, porque uno se puede dar cuenta cuando el trabajador
Se puede golpear, se puede chancar, se puede caer. Pero el tema de salud es un tema que avanza en silencio. Es un tema silencioso. El trabajador puede quedar enfermo del sistema auditivo en 5, 8, 10 años. Es un tema bastante delicado, porque el tema de enfermedades no se ven. Y cuando se manifiestan, ya el trabajador ha sufrido un deterioro de salud. Entonces, nunca olvidemos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo siempre tiene dos orientaciones. Y las orientaciones son los objetivos claros, orientados a evitar accidentes y evitar enfermedades. Nunca diseñe usted un sistema de gestión solamente para evitar accidentes. Si usted hace un sistema de gestión para evitar accidentes, es bueno, pero no está trabajando todo de forma completa. Tiene que hacer usted un sistema de gestión tanto para accidentes como enfermedades. Muchos dicen, no, el tema de enfermedades lo ve el médico. Es mentira. El médico ocupacional en el Perú no está formado para poder hacer prevención técnica de enfermedades. Y hoy día que vamos a trabajar el tema de ruido ocupacional, usted se va a dar cuenta. Para un ingeniero a veces se le suele complicado analizar ciertos datos de ruido, a pesar que es física pura. Imagínense lo complicado que le puede hacer a un médico ocupacional. Entonces, nunca perdamos de vista que el sistema de gestión tiene esas dos orientaciones: evitar accidentes y evitar enfermedades asociadas al trabajo. Dentro de las 24 sesiones vamos a ver sesiones orientadas a hacer gestión de seguridad, pero también a hacer gestión de salud, para que usted tenga una introducción de realmente qué es hacer prevención de enfermedades. Bien, vamos a ir dosificando nosotros los temas, tanto para poder trabajar la gestión de la seguridad como para poder trabajar la gestión de la salud. El día de hoy vamos a enfocarnos netamente en lo último. Vamos a ver cuál es el enfoque para poder gestionar la salud desde el punto de vista de prevención. Vamos a ver cuál es la disciplina que se encarga exactamente de hacer este estudio de prevención relacionado a la salud, y luego vamos a introducirnos netamente en uno de estos factores que se genera entre el trabajador y el proceso que le puede hacer daño. Ese factor que vamos a analizar es el factor del ruido. Entonces, usted, dentro de la interacción del trabajador en su organización, va a tener que el trabajador puede interactuar directa o indirectamente con su proceso. Va a interactuar de todas formas con su proceso, y el proceso que usted tendrá en su organización quizás sea el proceso de fabricar un producto o el proceso de brindar un servicio. Cualesquiera que fuesen estos procesos, generan en la persona un entorno ambiental directo que tenemos que analizar para efectos de saber si ese proceso le genera o no le genera daño al trabajador. Supongamos que el trabajador labora con un producto químico llamado azufre. El trabajador cada cierto tiempo tiene que echar azufre en este perol. El perol es una olla, en realidad es como una olla industrial, pero tiene un agitador, de tal manera que busca siempre mantener la viscosidad del producto. El azufre que el trabajador va a introducir se encuentra en costales, se encuentra arrumado en costales. Cada uno de estos costales más o menos tiene un peso de 42 kilos, y esa es una de las funciones que tiene el trabajador: introducir estos costales de azufre que más o menos pesan 42 kilos y poder introducirlos en este perol. Cuando el trabajador hace esta labor de abrir el costal para poder vaciar el producto en el perol, el azufre, al ser un material particulado, va a quedar suspendido. Entonces, el azufre va a quedar suspendido. Esas partículas son las que el trabajador puede inhalar durante el proceso. La pregunta será: ¿esas partículas que el trabajador inhala en el proceso le generan daño o no le generan daño?
y si le generaran daño, en qué medidas realmente esas partículas le generan daño. Exactamente de eso se encarga la higiene ocupacional. La higiene ocupacional, en todo sentido. la higiene ocupacional, Trabajo, para ver. Yo qué mierda hago leyendo, cuando no pongo en práctica. es una disciplina técnica que se encarga netamente de poder hacer prevención con respecto a temas de salud. Lo que estudiamos en higiene es exactamente este entorno ambiental directo que se genera en el trabajador para efectos de que estos factores que genera el proceso no generen en el trabajador un deterioro de su salud. En este caso muy particular estamos observando que existe material particulado dentro de este entorno ambiental, ¿no? O sea, existe material particulado que le podría generar daño al trabajador. Ahora, si este perol en su proceso de agitación genera bulla, genera ruido, también tendríamos otro factor ambiental directo, ¿no? El ruido. Como este perol trabaja conectado a una fuente de alimentación que hace girar, y para poder mantener la viscosidad trabaja a una temperatura, lo más probable es que este genere irradie calor. El trabajador podría entrar en un proceso que se llama estrés térmico. Te amo. Como producto de la exposición a la fuente de calor. Si el trabajador quizás tiene un jefe que le exige mayor producción y le exige mayor producción al trabajador, podría verse expuesto también a diferentes factores de riesgo psicosocial. En el levantamiento de esta carga, cada costal pesa 42 kilos. Hay otro factor de riesgo. Ese factor de riesgo se llama factor de riesgo disergonómico. Lo puedes retomar. Entonces, solo en este ejemplo podemos observar de que existen diferentes elementos que se han generado en el entorno del trabajador que podrían hacerle daño, si es que nosotros no nos encargamos de poder gestionarlos. Entonces, la higiene ocupacional como tal se encarga de la gestión de estos agentes, con la única finalidad de evitar que estos agentes generen daño al trabajador. Eso significa evitar enfermedades. ¿Son los únicos agentes? No, bueno, son los agentes que podemos identificar en este proceso, pero también se puede dar el agente de vibración, por ejemplo. Se puede dar el agente de radiaciones, el agente de vibración. Por defecto, casi todos los puestos de trabajo también están expuestos al agente de iluminación, y lo más probable es que este no sea la excepción. Entonces también tendremos acá el agente de iluminación. Entonces todos estos agentes son los que pueden observarse en el campo laboral, y que tenemos que tener las herramientas técnicas para poder controlarlos y evitar que el trabajador vaya a enfermar como consecuencia de la exposición a uno de estos. De eso se encarga específicamente la higiene ocupacional. Hemos nosotros ya identificado en el ejemplo anterior cuáles son los agentes que le pueden generar daño a la persona. Sin embargo, no podemos garantizar que alguno de ellos realmente le esté haciendo daño. ¿Por qué no podemos garantizar que le esté haciendo daño? Porque no sabemos la dosis del agente. No sabemos qué tan contaminante es el agente, ya sea si es material particulado o si es ruido. Solo sabemos que existe, mas no sabemos si el ruido es alto, es bajo. No sabemos. Entonces, para poder trabajar la gestión de la salud de una forma ordenada, se recomiendan 3 fases básicas. La primera fase, por ejemplo, es la fase de la identificación. El proceso de identificación, como su mismo nombre lo dice, es un proceso netamente de observación.
Es un proceso de percepción, o quizás si es que es un agente más complicado podría ser un proceso de análisis. ¿Cómo usted sabe que el trabajador está expuesto al ruido? No necesita usted medirlo, simplemente es la percepción de poder tener la sensación de que hay un ruido incómodo o un ruido molesto. ¿Cómo usted percibe que el trabajador está expuesto a iluminación? Es simplemente un proceso de observación. Ahora, si bien es cierto, hemos identificado, todavía no sabemos si es que esos agentes hacen daño o no. En esta etapa no nos va a interesar, en esta etapa solamente necesitamos identificar cuáles están presentes. Si hace daño o no, eso lo veremos en la siguiente etapa. Entonces el proceso de identificación es un proceso que puede ser guiado por la observación, puede ser guiado por la percepción, o si es que el agente es más complicado, de repente un proceso de análisis podría ayudarnos en ese proceso de identificación. Después de identificar al agente, ahora sí nos va a interesar saber si es que ese agente hace daño o no. ¿Cuál es la cantidad de ese agente? ¿Qué tanto material particulado había? ¿Qué tanto ruido existe? Y si existe una cantidad determinada de material particulado, ¿hace daño o no hace daño? Y si existe un ruido considerable que lo haya podido medir, la pregunta es, ¿hace daño o no hace daño? Entonces el otro proceso ya es el proceso de estudio de la gente. El proceso de estudio de la gente es el famoso proceso de evaluación. Este proceso es un poco más complejo, porque en este proceso sí analizo. Entonces, si yo quiero analizar la dosis de la gente, en este caso enfoquémonos ya como introducción al tema, el agente ruido. Nosotros sabemos que el perol en su agitación presenta ruido. La pregunta sería, ¿ese ruido que presenta hace daño a la persona o no hace daño a la persona? Quizás nadie pueda responder. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto ruido hay. Solo sabemos que existe la gente, mas no sabemos cuánto es la cantidad de ruido que existe. No sabemos. Entonces, para ver si es que la gente le hace daño, la primera instancia es justamente eso, poder medirlo. Entonces, dentro de la evaluación vamos a manejar ciertas etapas también. La primera etapa es tener un equipo para medirlo. Y para medir ruido, Isaac, usted va a tener dos formas de medir ruido a través de dos instrumentos como son el sonómetro y el dosímetro. Usted tendrá el sonómetro y tendrá usted el dosímetro. La pregunta es ¿cuál de estos dos utiliza? Si usted decide utilizar el sonómetro, ¿cuántas mediciones va a hacer? ¿Cada qué tiempo va a hacer las mediciones? ¿Cómo va a caracterizar internamente el ruido para hacer las mediciones? Entonces, en el proceso de evaluación no solo se trata de medir, sino también de tener una estrategia de medición. Esa estrategia de medición es la metodología. ¿Qué metodología va a seguir usted para poder analizar ese agente? Por ejemplo, para el ruido, la metodología es la ISO 9612. La ISO 9612 nos va a dar las diferentes estrategias que existen para poder hacer un análisis correcto de ruido, ya sea si utilizamos sonómetro o ya sea si utilizamos dosímetro. Entonces, cuando usted hace esta primera etapa de realizar la medición con esta metodología, el resultado de esta primera etapa a usted le va a representar un valor, porque el equipo de usted le va a dar un valor en decibeles, que no sabemos cuánto es. Supongamos que el valor en decibeles sea 98 decibeles. El trabajador labora 8 horas y después de hacer el análisis llegamos a la conclusión que el trabajador está expuesto a 98 decibeles por 8 horas de trabajo. La pregunta es, ¿ese valor es alto, es bajo? No sabemos todavía. ¿Por qué no sabemos? Porque tenemos el valor en bruto,
¿Qué tendríamos que hacer con ese valor para saber si hace daño o no? Tendríamos que compararlo. ¿Y con qué lo voy a comparar? Lo voy a comparar con un estándar. El estándar me va a poder permitir saber si es que ese valor realmente le está haciendo o no le está haciendo daño al trabajador. Entonces pasamos a la otra subetapa del proceso de evaluación. Esa subetapa del proceso de evaluación es poder compararlo con una norma o con un estándar. Habíamos comentado nosotros dentro del marco legal para hacer la prevención de enfermedades que existe una norma referencia a salud. Esa norma es la resolución ministerial 375/2008-TR. Esa resolución ministerial 375/2008-TR nos establece que el trabajador puede estar expuesto a 85 decibeles para un tiempo de 8 horas. No se preocupe que ahora que hagamos el tema del ruido vamos a trabajar mucho más estas terminologías, pero simplemente por un proceso de observación podemos nosotros ver que aquello que se ha medido, que nos resultó 98 decibeles, es mucho mayor a 85 decibeles. A este valor que nosotros medimos, que es la exposición promedio del trabajador versus el agente, nosotros lo conocemos como la media ponderada en el tiempo, también llamado PBWA. Y este valor que nos representa lo máximo al cual puede estar expuesto el trabajador de acuerdo a la norma se le conoce como el famoso TLB o valor límite tolerable. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo aquí, tenemos lo siguiente. Tenemos que el TBWA, que es la exposición del trabajador, está por encima de lo que establece el TLB. Entonces acá tiene usted al TBWA y acá usted tiene al TLB. ¿Será correcto esto? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque la exposición del trabajador nunca puede ser mayor al TLB. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Bajar el TLB a un valor inferior al TLB. Bajar, el TBWA a un valor menor al TLB. Entonces, esa proyección la tenemos que hacer mediante otra etapa. ¿Cómo hacemos que el TBWA esté por debajo del TLB? Pasemos a otra etapa de la evaluación que le vamos a llamar control. El control es la etapa en la cual nosotros podemos analizar los resultados. En base a estos resultados y a este panorama tan complicado que tenemos, en el cual el TBWA está por encima del TLB, podemos aplicar algún control. Ahora, los controles en higiene tienen que guiarse en base a algo que nosotros le llamamos jerarquía de controles. La jerarquía de controles es algo que está recomendado en la ley 29783. También lo tenemos recomendado en la ISO 45001 y lo teníamos recomendado en el estándar internacional anterior a la ISO 45001 OSA 18001. Esta jerarquía de controles establece que si usted tiene al trabajador, en este caso acá vamos a poner por acá que el trabajador en esta etapa está expuesto al perol, y el perol en el proceso de agitación es el que produce el ruido. La jerarquía de controles está orientado a poder controlar ese agente que le puede hacer daño al trabajador, pero nunca el control tiene que estar con el trabajador. O sea, nunca usted debe diseñar su control de tal manera que le dé la responsabilidad al trabajador, porque si usted gestiona un sistema de gestión y le da la responsabilidad al trabajador, usted solo va a depender de él. Es el control menos efectivo el de poder depender del trabajador.
Habrán trabajadores que por diferentes causas, un tema de cultura, un tema de formas de trabajo, use o no use la protección auditiva. Entonces, imagínese que usted le está depositando al trabajador la responsabilidad de todo su sistema de prevención. Entonces, eso no puede ser posible. Entonces, la jerarquía de controles establece 3 etapas básicas para poder nosotros gestionar correctamente la prevención de enfermedades. No debemos controlar en primera instancia al trabajador, sino debemos controlar en primera instancia la fuente que está generando el ruido. ¿Cuál es la fuente que me está generando el ruido? Me está generando el ruido el perol. Entonces este perol debe ser mi primera opción para poder controlar a la gente. Se llama control en la fuente. Si no puedo hacer control en la fuente, por X razones, podría hacer un control distinto, pero todavía no yendo al trabajador. Podría ser un control en el cual esté orientado a controlar el medio de transmisión. En este caso podría ser un control que esté orientado de repente a controlar ese medio de transmisión del sonido que es el aire. Entonces la segunda fase de control es el control en el medio, le llamamos nosotros. Si no puedo hacer control en la fuente y no puedo hacer control en el medio, recién usted podría hacer control en la persona. Pero trate siempre de que su orientación del sistema de gestión esté enfocada en esta jerarquía, ¿no? Fuente, medio, persona. Lo ideal será controlar en la fuente. Si no puede hacer control en la fuente, podrá hacer un control en el medio, o quizás, y ya en última instancia, el control en la persona, que quizás se traduzca en que el trabajador tenga que utilizar un equipo de protección personal. A esta jerarquía de controles quizás usted la tenga como en otros textos, como el famoso eliminar, sustituir, establecer algún control de ingeniería, algún control administrativo, o en última instancia un control de EPP. Esta jerarquía de controles que he mencionado se usa mucho más para temas de seguridad. Para temas de higiene es más complicado poder enfocarlo en un eliminar, sustituir, ingeniería, administrativo, EPP. Es más sencillo hacer control o hacer la mención de control en fuente, medio, persona. El mismo análisis lo podemos usar para cualquier agente. Supongamos que queremos referirnos a este agente que también lo identificamos hace un momento, el azufre, ¿no? Cada vez que el trabajador echa el azufre en el perol, el material particulado queda en suspensión. Entonces ahí también analizamos el primer proceso, que es el proceso de identificación. ¿Y ahí qué hemos identificado? El material particulado. Ahí hemos identificado el material particulado. ¿Qué hemos utilizado para analizar el material particulado? En primera instancia la observación, pero quizás con la observación no sea suficiente. Ya para algunos agentes en particular, sobre todo con los agentes químicos, requerimos mayor análisis porque tendremos que analizar también específicamente cuál es el tamaño de la partícula. ¿Es una partícula grande? ¿Es una partícula chiquita? Tendremos que analizar el diámetro de la partícula. De acuerdo al diámetro de la partícula vamos a poder identificar si es que esta es una partícula inhalable o es una partícula respirable. Si el diámetro es muy chiquito, quizás inferior a las 5 micras, podemos identificar acá que estamos mediante o expuestos a una partícula respirable. Y el proceso de evaluación también es muy parecido. Tendremos que medir, ya no vamos a utilizar un sonómetro, utilizaremos una bomba de partículas. La metodología ya no será la ISO 9612,
utilizaríamos la metodología NIOSH. Pues acá la metodología NIOSH 0600, que es la metodología para partículas respirables. En base a estos resultados, ¿no?, de utilizar la bomba con esta metodología, nos va a dar también un análisis parecido a este. Nos va a dar cuál es la media ponderada del trabajador, la exposición del trabajador, y lo tendremos que comparar con el TLB. Y en base al TLB podemos establecer ya cuáles serían nuestros controles, siempre orientados a que los controles respeten la jerarquía: control en el fuente, control en el medio y control en la persona. Entonces, cada uno de los agentes tiene características diferentes, desde el comportamiento, desde el análisis y obviamente también desde la medición. Y vamos a tratar de tocar algunos agentes en las 24 sesiones, de repente unos 4 o 5 agentes. Obviamente existen más agentes que obviamente por un programa tan corto no los podamos evaluar. De todas formas, en la plataforma privada que tenemos seguramente podremos tocar algunos agentes más que sean de interés de los participantes. Hablemos de un agente que es uno de los agentes que más está presente, por ejemplo a nivel industrial, que es el agente de ruido. Vamos a hablar, por ejemplo, de ruido, el famoso ruido ocupacional. Para hablar de ruido ocupacional, para hablar del agente ruido ocupacional, tendríamos en primera instancia que definir qué es el ruido. Hay muchos textos que nos definen el ruido como un sonido incómodo, un sonido molesto o un sonido perturbador que a niveles altos podría generar daño a la persona. Entonces el ruido es un tipo de sonido. Analicemos entonces cómo se da el fenómeno del sonido. Veamos. Si tenemos dos puntos, por ejemplo un punto A y un punto B, para que exista transmisión del sonido debe haber un medio, dado que el sonido en el vacío no se puede propagar. El medio puede ser un medio gaseoso, puede ser un medio líquido o puede ser un medio sólido. Cuando el medio es gaseoso, quizás estemos hablando del aire. Nosotros sabemos que en el aire existen diferentes moléculas que están en el aire, en el medio gaseoso. Si estuviéramos hablando del medio líquido, estas moléculas estarían un poco más juntas, y si estuviéramos hablando de un medio sólido, las moléculas estarían muchísimo más juntas. Entonces, cuando nosotros emitimos el sonido, lo que estamos emitiendo son impulsos de energía que se producen desde el emisor, desde aquí, desde A, se emiten pulsos de energía, que son los que nosotros emitimos cuando hablamos. Estos pulsos de energía que se emiten desde el punto emisor, que es A, producen en las partículas un movimiento como causa de esta energía. El sonido se produce no porque las partículas vayan a viajar. Hay un error ahí de concepto de muchas veces algunos participantes que indican que las partículas viajan en forma de ondas hacia el punto B. No se produce el fenómeno de esa forma. Las partículas no viajan. Lo que se produce en las partículas es un impacto entre ellas. Las partículas van a empezar a presionarse entre sí y va a generarse una especie de ola,
Imagínense usted cuando va al estadio. Cuando usted va al estadio y hacen esas olas que son como barras, usted se va a dar cuenta que las personas lo único que hacen se van parando. Es como si se estuvieran empujándose. Así se produce el sonido. Las partículas se concentran por efecto de esa cantidad de energía y se empiezan a golpear entre sí. Estas partículas se concentran por la emisión de energía y van a empezar a impactar a las otras partículas que se encuentran cerca de ellas. Cuando se genera el impacto, también se genera un mayor nivel de concentración de partículas, y estas a su vez empezarán a impactar sobre otras partículas que se encuentren cerca de ellas, ¿no? Cada vez que existe el impulso, existe una concentración de partículas. A la distancia entre la concentración de partículas, se le conoce como la famosa longitud de onda. Nosotros la denominamos por lo general en física con la letra lambda, ¿no? La letra lambda. Ahora, si analizamos una partícula en particular, para la redundancia, si analizamos específicamente una partícula, representativa de este conjunto de partículas, se genera en la partícula un movimiento oscilatorio. Este movimiento oscilatorio, debido a las leyes físicas, lo que genera en la partícula es este movimiento, ¿no? Por el impulso de energía, la partícula tiende a moverse a la derecha, impacta con las partículas subsiguientes y hace el efecto oscilatorio. A la cantidad de oscilaciones que hace la partícula por unidad de segundo se le conoce como frecuencia. La frecuencia se mide en Hz. Este concepto de frecuencia es bastante importante para nosotros dentro del análisis del ruido ocupacional, porque el ser humano no tiene capacidad de percibir todos los sonidos. Nosotros no tenemos esa capacidad de percibir absolutamente todos los sonidos. Nosotros percibimos solamente algunos sonidos. Para eso existe un rango en el cual nosotros percibimos los sonidos. A ese rango se le conoce como famoso rango audible. Ese rango audible se encuentra entre dos límites, ¿no? El límite de los 20 Hz y el límite de los 20.000 Hz. Ese es el rango en el cual el ser humano tiene capacidad de poder percibir los sonidos. Entonces, si quisiéramos representar esto, tendríamos algo así. El rango de frecuencias, cuando las frecuencias están en el rango de 20 Hz a 20.000 Hz, nosotros tenemos capacidad de percibir estos sonidos. A este rango se le conoce como el famoso rango audible. Por encima de este rango, no tenemos capacidad de poder percibir los sonidos. A este rango mayor a los 20.000 Hz se le conoce como el famoso ultrasonido. Y el rango menor a los 20.000 Hz se le conoce como infrasonido.
algunos animales, por ejemplo, que escuchan por encima de los 20.000 Hz. Por ejemplo, los perros y los murciélagos. Ellos pueden establecer ciertos sonidos que nosotros no los vamos a poder percibir porque no se van a encontrar dentro del rango audible que nosotros podemos manejar. Bien, este rango audible lo podemos graficar de esta forma. Bien, este rango audible lo podemos graficar de esta forma. Bien, este rango audible lo podemos graficar de esta forma. Usted va a tener los 20 Hz. Va a tener acá los 20.000 Hz. 20 por 10 a la 3. Entonces usted va a poder oír en este rango. Y conforme usted vaya acercándose al otro rango va a perder capacidad de audición. Conforme la persona tenga cada vez mayor edad, se genera que esta curva sea cada vez más cerrada. Por eso es que los abuelitos tienen menor capacidad de audición. Se le llama presbiacusia. La presbiacusia es la pérdida progresiva de la audición por efectos netamente naturales, a diferencia de la hipoacusia. La hipoacusia es la pérdida progresiva de la audición por efectos del ruido al cual se ha estado expuesto. Bien, vamos a analizar un poco más las partículas. Pensaba hablar un poco más rápido sobre el concepto de decibel, pero hay preguntas ya de alumnos que están matriculados en estas salas privadas, pero considero que hay una pregunta interesante que no solo debe tratarse en esas salas, sino también a modo general, y eso me ha hecho un poquito analizar cómo vamos a introducir este concepto. Fíjese usted aquí. Nosotros hemos mencionado que el sonido se transmite a través de la presión que se genera entre las partículas. Cuando el punto emisora emite un impulso de energía, se produce en principio y de forma inmediata una acumulación de partículas. Esta acumulación de partículas empieza a vibrar y en ese movimiento de vibración transmite la energía hacia otro grupo de partículas que inmediatamente también se van a agrupar, y esta a su vez transmite la energía a otro grupo de partículas, generándose una transmisión de energía desde el punto A hasta el punto B por efecto del impacto entre las partículas, produciéndose esas famosas ondas sonoras. A través de esas ondas sonoras vamos nosotros a definir qué es la intensidad sonora. Fíjese usted aquí. Estas clases, algunas clases cuando necesitan análisis, considero yo que es mejor trabajarlas de esta forma y no trabajarlas mediante un PowerPoint. Pero es un criterio muy personal. Si alguno de ustedes tuviese alguna opción o una sugerencia, también bienvenido sea. Fíjese usted aquí. Estas ondas que acabamos de conversar, se producen más o menos de la siguiente forma. Entonces nosotros vamos a definir la intensidad sonora de la siguiente forma.
La intensidad sonora se define como la cantidad de energía que atraviesa un área durante un determinado tiempo. ¿Cómo es eso? Veamos. Nosotros podemos hacer que esta energía atraviese una superficie A en un determinado tiempo. Entonces se define la intensidad sonora como la energía que atraviesa esta área en un determinado tiempo. La intensidad sonora, entonces, se calcula así. La intensidad sonora es la energía que atraviesa el área en una unidad de tiempo. Si usted hace el cálculo, tendría así: energía entre el tiempo por unidad de área. Energía entre tiempo es conocido y es la famosa potencia. Entonces, la intensidad sonora es la potencia por unidad de área. Recordará usted que la potencia se mide en vatios y el área en metro cuadrado. Entonces ya tenemos ahí la definición de intensidad sonora. Ahora, la intensidad sonora que nosotros podemos percibir, porque nosotros no podemos percibir absolutamente todas las intensidades que existen. La intensidad sonora que nosotros podemos percibir está dada por la intensidad referencial, porque así se le conoce, y esta intensidad sonora sobre la cual nosotros sí podemos tener capacidad de percepción es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Conforme esa intensidad vaya aumentando, nosotros vamos a percibir mejor el sonido. Si esa intensidad sigue aumentando, vamos a percibir mejor el sonido. Entonces, si esa es la intensidad mínima que nosotros percibimos, habrá una intensidad máxima. Y bueno, más que máxima, existen intensidades sobre la cual ya se genera cierta perturbación en el sistema auditivo, o sea, ya podemos generar daño, ¿no? Se dice que cuando ya la intensidad sonora está por el orden de 10 a la 0 vatios por metros cuadrados, ya generamos daño a la persona. Ahora, si usted ve, las escalas son bastante complicadas de poder manejar. Si observamos este número que es 10 a la 0, que es la escala sobre la cual ya podríamos generar daño en el trabajador, y la comparamos con la unidad referencial, que es 10 a la menos 2, la unidad referencial es la billonésima parte de la intensidad sobre la cual ya podríamos generar daño a la persona, o ya existe un daño a la persona. Entonces estos números son complicados de manejar, ¿no? 10 a la menos 10, 10 a la menos 9, 10 a la menos 8. Imagínense nada más que 10 a la menos 12 es 0.00000 con 12 ceros. Entonces las matemáticas siempre nos han ayudado a poder manejar mejor estas cuestiones. Para eso se define una forma de poder trabajar con escalas decimales. Recuerde usted, de repente usted sí recuerda su matemática básica, ¿no? Cuando usted tiene problemas para trabajar con exponentes, recurre a esto, recurre al famoso logaritmo. Entonces, para poder trabajar de forma más armónica, ya no hablamos de intensidad sonora, porque acá estamos hablando de intensidad sonora, sino vamos a hablar ahora del nivel de intensidad sonora. El nivel de intensidad sonora es la forma más amigable de trabajar la intensidad sonora. Estamos hablando en términos un poquito más sencillos. La intensidad sonora en el libro de física usted lo va a encontrar con la letra beta y se define de la siguiente forma. El nivel de intensidad sonora es igual a 10 veces el logaritmo
de la intensidad sonora comparada con la intensidad sonora referencial. Recordemos que la intensidad sonora referencial es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. A ese nivel de intensidad sonora, en esta definición, se le conoce como el famoso decibel. Recién aquí nosotros ya hablamos de esta unidad de medida que usted seguramente ha escuchado, ¿no? El decibel. Entonces, la intensidad sonora no se mide en decibeles, la intensidad sonora se mide en vatios por metro cuadrado. Lo que se mide en decibeles es el nivel de intensidad sonora. Ingeniero, es muy complicado, se está rayando mucho. Lo que sucede es que hay un alumno que me ha hecho una pregunta. Me gustaría también comentarla porque creo que en eso consiste, ¿no? Por más que el alumno esté en sala privada, considero que estos conceptos sí los deberíamos tener todos. Él tiene una herramienta, él me ha hablado que su organización tiene unas herramientas un poquito antiguas, y en su herramienta, que es un rotomartillo, hace referencia a que su rotomartillo tiene una intensidad sonora, porque así lo tiene en su ficha técnica. La intensidad sonora de su rotomartillo, que es el que tiene en su organización, es 1.03 por 10 a la menos 3 vatios por metro cuadrado. Y el joven se está rayando porque piensa que la intensidad sonora se mide en decibeles, pero cuando ve la unidad de medida es vatio por metro cuadrado. Y es porque la intensidad sonora no se mide en decibeles, es correcto, la intensidad sonora se mide en vatio por metro cuadrado. Entonces, lo que se le está recomendando a él es que tiene que calcular el nivel de intensidad sonora. El nivel de intensidad sonora se calcula como 10 veces el logaritmo de la intensidad sonora que desea analizar sobre la intensidad sonora de referencia. Cuando usted reemplaza, va a tener así: 10 veces el logaritmo de. Su valor es un poquito más decimal, 1.03. Yo solamente voy a colocar 1 para efectos solo del ejercicio. Esto lo voy a aproximar a 10 al cubo. Perdón, 10 al menos 3. Lo ideal es trabajar con todos sus decimales. Pero para efectos prácticos voy a colocar solamente el valor de 10 a la menos 3. Para que usted vea qué es lo que sucede. Si coloco acá 10 a la menos 3, entre 10 a la menos 12, que es la unidad referencial, y el nivel de intensidad sonora es 10 veces el logaritmo. Entonces 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 12 es 10 a la 9. El 9 baja a multiplicar por una propiedad del logaritmo. Por lo tanto, su herramienta tiene un nivel de intensidad sonora de 90 decibeles.